La mañana en el banco olía a aire seco de clima artificial y a papeles humedecidos por manos nerviosas. Don Evaristo, con su camisa remendada y sandalias gastadas, esperó de pie junto a la pared, como siempre, sin hacer ruido. Alguien detrás murmuró que daba mala imagen. Otro soltó una risa breve. Él apretó en el bolsillo el pañuelo blanco con las iniciales bordadas de su esposa, L.E. El aroma tenue de lavanda subió como una brisita que le ordenaba tener paciencia. Fue entonces que se abrieron las puertas y entró un hombre de traje fino, corte impecable, reloj brillante, escoltado por 2 asistentes. Los murmullos cambiaron de tono. El recién llegado miró a la fila, se quedó clavado en el viejo, y su rostro se quebró en un reconocimiento que nadie entendió. Caminó directo hacia él, ignorando a todos. «Maestro Evaristo», dijo con la voz tomada por la emoción. El banco quedó en silencio, y antes de que el guardia reclamara o la cajera dijera algo, el millonario, así lo llamaban por sus negocios en media ciudad, tomó al anciano de las manos, apretándolas con respeto. Los curiosos contuvieron el aliento. Un chispazo de vergüenza recorrió la sala. ¿Quién era de verdad aquel hombre de ropa rota? Al alba, unas horas atrás, el barrio de Iztacalco todavía estaba azul. Evaristo encendió la hornilla y colocó la olla grande. El ligero perfume de las hojas de maíz húmedas y el toque de canela de los tamales dulces llenaron el cuarto. Marisol, su nieta, dormía en el catre junto a la ventana. Un mechón de cabello le tapaba la frente. Él la miró con ternura y orgullo. Le ajustó la cobijita sin hacer ruido. Había aprendido a moverse como los albañiles sobre la viga, firme y silencioso. El pañuelo de Leonor, su esposa, estaba doblado sobre la mesa. Lo llevó a la nariz, cerró los ojos un segundo, y el olor a lavanda, el mismo que ella usaba para perfumar la ropa, le devolvió un hilo de calma. Lo guardó en el bolsillo de la camisa, donde siempre. Era su ancla, el hilo que lo amarraba a lo que valía la pena. «Hoy sí, mi Leo», murmuró, «hoy me van a escuchar». La olla comenzó a cantar su vapor. Preparó una tanda de tamales de rajas con queso y otra de dulce con pasas. Amarró las esquinas del morral que usaría para vender en la esquina antes de ir al banco. No era mucho, pero alcanzaba para el gas, para la leche de Marisol, para la tarjeta del metro. Ella despertó con ojos de sueño y una sonrisa delicada. «Abuelo, ¿otra vez al banco?» «Sí, hija, no me rajo. Es mi derecho, ¿verdad que sí?» «Sí, abuelo, y no se olvide del pañuelo. No se me olvida nunca». Desayunaron un café ralo con pan duro que él humedeció con paciencia. El crujido del pan en la taza sonó como un pequeño consuelo. Salieron al fresco de la mañana. En la esquina, Evaristo vendió los tamales con su voz suave. «Tamales, tamales, calientitos». Las manos temblorosas pero seguras envolvían con cariño los paquetes. La gente del barrio lo conocía. Algunos le fiaban a fin de semana, otros dejaban una moneda de más. Él recibía cada gesto con una inclinación de cabeza, sin exagerar, con la dignidad de quien no pide lástima. A media mañana guardó el morral casi vacío y caminó hacia la agencia bancaria modesta de la colonia. Ya no eran las piernas de antes. Cada paso estaba contadito, pero el ritmo sereno le daba tiempo para ordenar sus palabras. Revisó los papeles en la carpeta plástica, su identificación, la carta del IMSS, 3 recibos, una nota con números que había copiado en letra grande. Tocó el bolsillo. El pañuelo estaba allí, tibio. La fila se estiraba como una cuerda cansada. Saludó con un «buenos días» que pocos devolvieron. El guardia lo miró con fastidio, quizá por la camisa remendada. Evaristo no discutió. Se colocó al final y esperó. Las pantallas mostraban números. Los pitidos secos marcaban el paso de la mañana. En la ventanilla 1, una joven con gafas, su gafete decía «Karina», acomodaba billetes con rapidez. Tenía el gesto apurado, el tono de quien aprendió a protegerse del cansancio de la gente. Cuando levantó la vista, cruzó los ojos con el viejo por una fracción de segundo y los apartó. «Llevamos toda la semana con el sistema caído, señor», dijo una mujer en la fila.
a nadie en particular. Siempre hay algo, repitió él, pero con una sonrisa chiquita, como quien sabe que la paciencia es un oficio. El primer micropico del día llegó sin aviso. Un hombre elegante, impaciente, recargado en el mostrador, dijo en voz alta que olía raro cerca del final de la fila. Algunos voltearon. Evaristo tragó en seco. Tocó el pañuelo, acercándolo a la nariz, dejando que el perfume de lavanda le limpiara la vergüenza. Antes de que brotara la rabia, respiró hondo. Usted y yo, pensó, no comemos del mismo plato, pero el hambre es parecida para cualquiera. Un niño que acompañaba a su madre se le acercó curioso. Señor, ¿vende tamales? Sí, campeón. Mañana paso por aquí a la misma hora. El niño sonrió, y esa simpleza lo salvó del nudo en la garganta. Fue una microvictoria, una mirada limpia en medio de los ojos que juzgaban. Guardó esa chispa en el bolsillo con el pañuelo. El aroma a lavanda y hojas de maíz se mezcló adentro, como si el recuerdo y el presente conversaran. Cuando por fin lo llamaron, llegó a la ventanilla con sus papeles en orden. Karina no alzó la vista. ¿En qué le ayudo? Buenas tardes, señorita. Mire, vengo por lo de mi pensión. Llevo 3 meses sin que caiga, y me dijeron que tenía que revisar mi expediente. Aquí traigo mis cositas. Su CURP. La traigo aquí anotadita, sí. Le tembló un poco la mano y los papeles se resbalaron. La carpeta se abrió y 2 recibos volaron al piso. Se inclinó con torpeza. Karina soltó un suspiro audible. El guardia se acercó un paso, quizá por costumbre, quizá por instinto. Evaristo recogió los papeles, enderezó la espalda y antes de volver a hablar, se llevó el pañuelo a los dedos. El roce del algodón, el olor de lavanda y la imagen de Leonor colgando sábanas en el patio le devolvieron la calma. Disculpe, ya está. Karina tecleó, miró la pantalla, volvió a teclear. Ajá, aquí dice inconsistencia de datos. Tiene que firmar una aclaración y esperar de 15 a 20 días hábiles. Señorita, ya van 3 meses. Yo no pido nada que no sea mío. Entiendo, pero el sistema es el sistema. ¿Y si firmo hoy, el trámite corre desde hoy mismo? Sí. ¿Me puede explicar dónde está la inconsistencia? No tengo acceso a esa parte. Es del IMSS. La respuesta le cayó como piedra, pero no levantó la voz. Miró a su alrededor. La gente apurada. Una señora con problemas de vista pegando la frente al acrílico. Un joven revisando compulsivamente su celular. De pronto, la nostalgia le subió como agua a los ojos. Él había levantado paredes. Había trazado líneas rectas donde antes había lodo. Había enseñado a jóvenes a usar la plomada. ¿Cómo podía alguien decirle ahora sin mirar lo que era una inconsistencia? Por favor, dijo con un tono más firme. ¿Habría manera de que vea mi expediente uno por uno? Yo puedo esperar. Karina se tomó un segundo. Alzó la vista y encontró en esos ojos cansados algo que le hizo bajar el ritmo. Hubo un silencio pequeño, casi humano. Voy a preguntar, murmuró, y se levantó para ir al cubículo de atrás. Evaristo dejó la carpeta en el mostrador y respiró. Segundo micropico. Sin querer un señor detrás se adelantó y lo empujó con el codo para alcanzar la ranura de depósitos. Avance, avance, que no tenemos todo el día. Disculpe, joven, dijo Evaristo, retrocediendo medio paso. No hubo pelea, solo el choque seco de 2 prisas distintas. Desde el cubículo, Karina asomó la cabeza. Le van a atender, pero debe esperar a que llegue el gerente. Anda fuera, como 1 hora. Espero. El guardia se acercó. Señor, tenemos pocas sillas. Si gusta, puede sentarse allá. Gracias. Se sentó en la orilla, la carpeta sobre las rodillas, la espalda recta. Sacó el pañuelo, lo dobló con cuidado y lo puso encima de los papeles, como una cubierta de aire. Varios ojos se clavaron en el algodón viejo, en las iniciales bordadas. Él acarició la tela con el pulgar y la memoria hizo su trabajo. Vio a Leonor en la cocina, el olor a pan recién horneado, ella riéndose de la harina en su nariz. El banco desapareció 2 segundos. Puso los pies otra vez en el patio de su casa. Cuando volvió, ya no le dolían los murmullos. Tenía su dignidad sentada junto a él. Marisol le había pedido por la mañana que no discutiera. Si la voz le tiembla, abuelo, respire y piense en mí. Pensó en ella ahora, en sus cuadernos, en su letra firme.
Había prometido comprarle un juego de colores para la escuela. Con su pensión, no tendría que vender tamales todos los días. Ese pensamiento le plantó un poco de orgullo en el pecho. El reloj del banco marcó las 12 con un bip largo. Afuera, el sol se había puesto seco. En la puerta, las mujeres del aseo entraban con su cubeta. El olor a cloro se mezcló con el de los papeles y con su lavanda guardada. Una mezcla rara, pero suya. Lo sostuvo. Cuando el murmullo parecía amansarse, un hombre pasó por delante del guardia sin pedir permiso. Traje gris claro, zapatos limpios de espejo, cabello peinado hacia atrás con discreción. No necesitaba presentarse. La gente lo reconocía de la televisión, de los anuncios de donaciones y de las inauguraciones. Dicen que había comprado terrenos donde antes no había nada y levantado plazas, edificios, escuelas. Germán Villaseñor, el que ponía su apellido en placas de metal. Nadie supo qué buscaba en un banco tan sencillo. Él miró alrededor con prisa, hasta que sus ojos se detuvieron donde estaba el viejo de camisa remendada. Si alguien hubiese tenido una cámara lenta, habría captado el instante exacto en que el rostro del millonario se soltó en sorpresa genuina. Dio 2 pasos. El guardia intentó detenerlo por protocolo, pero él movió la mano con un gesto leve. Evaristo no entendió. Se incorporó por educación. Germán se quedó frente a él, a la altura de su mirada. «Maestro», dijo despacio, como probando una palabra que no pronunciaba desde hacía décadas. Evaristo parpadeó. El banco entero pareció guardar silencio. En la ventanilla, Karina asomó para ver qué pasaba. El hombre de los depósitos bajó la mano. La señora de la vista cansada abrió más los ojos. «Disculpe», dijo Evaristo, sin reconocerlo del todo. «No me diga, maestro, ya no doy cursos». El hombre soltó una sonrisa que se rompía por dentro. «Usted no se acuerda de mí. Soy Germán Villaseñor. Hace 40 años usted me enseñó a colar una losa sin que se me fuera la vida por la borda. Usted me daba en la obra la oportunidad de quedarme más tarde a practicar. Usted me regaló este oficio. La garganta le hizo trampa y se le cortó la voz. Hubo un murmullo colectivo, como una ola chiquita. Evaristo, todavía con el pañuelo en la mano, aspiró la lavanda. El olor le trajo el eco de una tarde antigua. Jóvenes sudados, risas tímidas, su voz firme diciendo, «La plomada no miente». Miró al hombre con atención nueva. Sí, había un brillo en los ojos que le recordó al muchacho flaco que ponía ladrillos como si acomodara un rompecabezas. «Pues mire nada más», dijo el viejo, y la dignidad se le acomodó en la sonrisa. El guardia dio un paso atrás. Karina salió del cubículo con un formulario en la mano, inmóvil. Los clientes que antes habían torcido la boca, ahora enderezaron la espalda en silencio. 2 asistentes del millonario se miraron, sin saber qué hacer. Evaristo pensó en Marisol, en la libreta de colores, en la leche, pensó en Leonor, en el patio, en el sol sobre las sábanas. El pañuelo, con su olor suave, siguió siendo su hilo. Germán lo tomó por el antebrazo con respeto. «Permítame», dijo, y su gesto cortó en 2 el aire del banco. Y mientras el murmullo crecía como viento contenido, Evaristo sintió que el día cambiaba de peso, que algo, por fin, iba a empezar a acomodarse en su sitio, como una pared que por años esperó su plomada. El silencio después de la palabra «maestro» aún flotaba en el aire cuando Germán Villaseñor tomó el brazo de don Evaristo con respeto. Algunos clientes disimularon su sorpresa bajando la vista. Otros abrieron más los ojos, curiosos. El guardia, confundido, se quedó quieto. Evaristo respiró hondo. El olor a lavanda de su pañuelo le dio fuerza para sostenerse. En la memoria del viejo apareció la obra de hace 40 años. Ladrillos apilados, jóvenes aprendices, un sol que quemaba, pero también daba vida. Recordó al muchacho flaco que le pedía quedarse más tiempo, con un brillo de hambre en los ojos, hambre de aprender. Ese muchacho ahora era un hombre de trajes finos, rodeado de asistentes, pero en ese instante se inclinaba con humildad frente a él. «Don Evaristo, usted me enseñó que la plomada no miente. ¿Se acuerda?», dijo Germán, y su voz se quebró. El viejo lo miró con calma.
La plomada no miente. Sí que lo dije muchas veces. Pero mire, yo enseño y al final hasta mis papeles dicen que estoy mal. Los presentes escucharon. La frase quedó como una pedrada suave en el corazón de todos. Karina, la cajera, sintió un calor extraño en la cara. Había tratado al anciano como a un trámite más, pero ahora lo veía de otra forma. El millonario que salía en los periódicos lo llamaba maestro. Ella se acercó despacio, sin saber si hablar o quedarse en silencio. Germán sacó su cartera, no para presumir, sino buscando algo. Extrajo una foto vieja, amarillenta, que guardaba doblada. La desplegó con cuidado. En la imagen, un grupo de obreros sonreía junto a una pared recién levantada. Entre ellos, un joven de mirada decidida, él mismo. Y al centro, con casco y plomada en la mano, estaba don Evaristo. El banco entero contuvo el aliento. Evaristo acarició la foto con los dedos, como quien toca un recuerdo vivo. El pañuelo en su bolsillo soltó más perfume, y por un segundo pudo oír la risa de Leonor, mezclada con los martillazos de antaño. Sí, ya me acuerdo de ti, Germán. Tenías las manos llenas de ampollas, pero no dejabas de levantar tabiques, porque usted me decía que el cansancio se vence con dignidad, maestro. Yo aprendí eso de usted. Si hoy soy alguien, es porque usted me enseñó a no doblarme. Hubo un murmullo de vergüenza en la fila. El hombre elegante que antes había hecho un comentario despectivo, agachó la cabeza. La señora de la vista cansada murmuró un «Bendito sea Dios». El guardia, que solía ver al viejo como estorbo, apartó la mirada con incomodidad. Evaristo sonrió con modestia, aunque el corazón le temblaba. No buscaba honores, solo justicia, que le pagaran lo que le correspondía. Pero ver a aquel muchacho convertido en un hombre respetado y agradecido le regaló un instante de orgullo secreto. Germán se volvió hacia los empleados. Este hombre merece respeto, y no solo eso, merece que se le resuelva hoy mismo lo que pide. Yo me encargo de que así sea. El silencio se rompió en un murmullo colectivo. Karina, con voz más suave que antes, dijo: «Claro, señor Villaseñor, voy a llamar al gerente de inmediato». Evaristo bajó la vista a sus papeles, luego al pañuelo. Leonor parecía sonreírle desde el bordado, y mientras Germán hablaba con el personal, él pensó en Marisol, en la leche y los colores que le había prometido. Quizá, solo quizá, ese día cambiaría el rumbo de las cosas. El sol de mediodía entraba oblicuo por la puerta de vidrio. El brillo en el piso parecía anunciar que algo estaba por revelarse, como si el propio banco respirara distinto. Y Evaristo, sentado con su carpeta y su pañuelo, sintió que la dignidad que había guardado en silencio empezaba a tener voz. La voz de Germán aún resonaba en la sala del banco, cuando Karina corrió al cubículo de atrás para llamar al gerente. El aire se había vuelto pesado, lleno de expectativa. Don Evaristo permanecía sentado, con el pañuelo de lavanda entre los dedos, como si quisiera anclar el presente a su memoria. Mientras esperaba, el recuerdo del muchacho Villaseñor en la obra regresó con fuerza. El sonido metálico de la plomada chocando contra el muro, el sol reflejándose en el casco, los obreros compartiendo tortillas con sal en el descanso. Aquella vida le parecía tan cercana y tan lejana a la vez. Ahora estaba allí, frente a todos, convertido en el centro de miradas que por años lo habían ignorado. El gerente apareció apurado, ajustándose la corbata. Saludó a Germán con una sonrisa exagerada, casi servil. «Señor Villaseñor, un honor, un placer. ¿Qué lo trae por aquí?» Pero el millonario no se detuvo en cortesías. Señaló a don Evaristo con firmeza. «Lo que me trae es que este hombre, mi maestro, tiene 3 meses esperando su pensión y merece ser atendido ya. ¿Qué clase de institución se permite tratar así a quienes levantaron la ciudad con sus manos?» El gerente palideció. Murmuró algo sobre el sistema, sobre trámites inevitables, pero Germán lo interrumpió. «El sistema lo hacen personas, y si hay voluntad, se corrige». Los clientes miraban fascinados. Unos cuchicheaban: «Maestro, ¿será cierto?». Otros asentían en silencio, como si hubieran esperado toda su vida presenciar un acto de justicia sencilla. Evaristo, en medio de todo, sentía una mezcla de orgullo y cansancio.
No estaba acostumbrado a ser defendido. Tocó el pañuelo y el perfume de lavanda lo llevó a otra memoria. Leonor cosiendo a mano la primera camisa que él usó como capataz de obra, diciéndole: «Lo importante no es lo que llevas puesto, sino lo que dejas en pie para los demás». Ese eco lo llenó de calma. El gerente lo condujo al cubículo con papeles y sellos. Germán lo acompañó, ignorando la incomodidad del personal. Mientras tanto, afuera, la fila se agitaba. Algunos se quejaban de la tardanza, otros callaban con respeto. En el cubículo, el gerente intentaba explicarle que había un error en el sistema. Evaristo escuchaba con paciencia, pero cada palabra le sonaba hueca. Fue entonces cuando se abrió la puerta. Una mujer de cabello entrecano, con uniforme de limpieza y un balde en la mano, se quedó parada al verlo. Sus ojos se agrandaron. «Don Evaristo, ¿es usted?». Él levantó la vista. Al principio no reconoció su rostro cansado, pero la voz le trajo un recuerdo. Una aprendiz que en la obra cargaba cubetas de agua, que pedía consejos sobre cómo medir con la cinta. «Lucinda», murmuró. La mujer sonrió con lágrimas contenidas. «Sí, yo fui una de sus ayudantas. Usted me enseñó a no tener miedo de los andamios. Gracias a usted, pude trabajar en construcción hasta que me lastimé la espalda. Desde entonces trabajo de limpieza, pero siempre me acuerdo de usted». El gerente tragó saliva. En un solo día, 2 testigos distintos confirmaban la historia que el banco había despreciado. Evaristo, emocionado, le apretó la mano. «Qué gusto verte, hija. La plomada no miente, ¿te acuerdas?». Ella rió con ternura. «Sí, don Evaristo. La plomada no miente». La escena conmovió a Germán, que observaba en silencio. Era como si el banco entero se convirtiera en un espejo de lo que la ciudad había olvidado, que debajo de cada edificio, de cada esquina pavimentada, había manos como las de Evaristo y Lucinda. El gerente, presionado, firmó de inmediato la orden para regularizar el pago de la pensión. «En 3 días hábiles tendrá su dinero, señor». Evaristo no sonrió, solo asintió con dignidad. No era un favor, era su derecho. Cuando salió del cubículo, la gente lo miraba distinto. Algunos le dieron una palmada en el hombro. Una señora le ofreció asiento. El niño de antes le pidió un tamal para mañana. Y por primera vez en mucho tiempo, él sintió que su dignidad no estaba solo en su pañuelo ni en sus recuerdos, sino también en los ojos de los demás. Pero en medio de ese alivio, apareció un obstáculo inesperado. Un empleado joven, con gesto arrogante, murmuró al pasar. Al final, solo porque lo reconoció un rico le hicieron caso. Si no, seguiría esperando. La frase golpeó a Evaristo más fuerte que cualquier demora. Germán escuchó también y se quedó serio, pensativo, porque en el fondo aquella observación tenía verdad. La justicia no había llegado por respeto, sino por influencia. Evaristo apretó el pañuelo, aspiró la lavanda, y una tristeza lo recorrió. ¿Acaso su dignidad dependía siempre de que alguien poderoso hablara por él? La respuesta aún no estaba clara, pero el eco de esa duda quedaría flotando como una herida abierta. Y mientras caminaba hacia la puerta del banco, sintió que lo que había empezado a cambiar podía tambalear de nuevo. El eco de aquella frase, solo porque lo reconoció un rico, le hicieron caso, siguió persiguiendo a don Evaristo mientras salía del banco. Afuera, el sol de la 1 de la tarde caía fuerte sobre la banqueta. El calor levantaba un olor a asfalto caliente mezclado con el humo de los puestos de tacos cercanos. El viejo apretó el pañuelo de lavanda en el bolsillo. El aroma suave le devolvió un poco de calma, pero la espina de la duda seguía allí, clavada. Germán lo alcanzó en la acera. Sus asistentes querían abrirle paso entre la gente, pero él los detuvo. «Déjenme caminar con él». Y juntos avanzaron despacio, entre el bullicio de la calle. «Maestro», dijo Germán con tono respetuoso, «sé lo que piensa, que si yo no hubiera estado allí, nadie le habría hecho caso. Y tiene razón, eso me duele». Evaristo guardó silencio. Miraba el piso, los charcos que reflejaban el cielo, como si buscara respuestas en ellos. «Pero por eso quiero hacer algo más. No basta con su pensión. Quiero que la gente recuerde quién es usted». El viejo se detuvo. Sus ojos cansados brillaban con desconfianza.
Yo no necesito que me hagan estatua, Germán. Solo quiero vivir con dignidad y que mi nieta no pase hambre. Lo sé, pero dignidad también es memoria. Si nadie cuenta lo que usted hizo, la ciudad se olvida. Y un pueblo que olvida a sus constructores pierde el alma. Un silencio cargado quedó entre ambos. El ruido de los claxones, el pregón de una vendedora de helados, los pasos de la gente se mezclaban como telón de fondo. En ese instante, Marisol apareció corriendo desde la esquina, con la mochila escolar en la espalda. Al ver a su abuelo, lo abrazó fuerte. «Abuelito, la maestra dijo que mañana tengo que llevar colores. ¿Ya pudo arreglar lo del banco?» Evaristo sintió un nudo en la garganta. No sabía qué decirle. Germán miró a la niña con ternura. «Yo le prometo, pequeña, que a partir de ahora su abuelo no tendrá que sufrir más por eso». La niña lo miró sorprendida. «¿Quién es usted?» «Un viejo alumno de tu abuelito». Marisol sonrió orgullosa. «Entonces usted también aprendió la plomada que no miente». La frase, salida de labios tan jóvenes, provocó un murmullo entre los curiosos que aún observaban. Fue un momento de revelación sencilla, como si la sabiduría de Evaristo viajara a través de generaciones. Esa misma tarde, Germán invitó a Evaristo y a Marisol a comer en una fonda cercana. El olor a caldo recién hecho, a tortillas calientes, llenó el lugar. Evaristo dudaba. No estaba acostumbrado a aceptar invitaciones de ricos, pero Marisol, con ojos brillantes, le susurró: «Vamos, abuelo, hoy no cocine». Durante la comida, Germán compartió recuerdos de la obra, cómo Evaristo lo corregía con paciencia, cómo repetía hasta que el muro quedaba derecho. Los ojos del millonario se humedecieron. «Usted me enseñó que cada ladrillo bien puesto sostiene no solo una casa, sino una vida. Yo crecí con eso». Evaristo, entre bocado y bocado, lo escuchaba con mezcla de nostalgia y orgullo. El pañuelo en su bolsillo parecía vibrar con el aroma de lavanda y con la memoria de Leonor, como si ella también estuviera presente en la mesa. Al salir de la fonda, un periodista local que había pasado por el banco más temprano se acercó curioso. Había escuchado los rumores de lo ocurrido y quiso tomar una foto. Germán dudó, pero Evaristo levantó la mano. «No, hijo, las fotos no cambian las cosas. Lo que cambia es cómo tratamos al vecino en la fila, cómo hablamos al que no conocemos». El periodista guardó la cámara con respeto. «Tiene razón, señor, pero lo que pasó hoy merece contarse». La conversación quedó flotando. Evaristo pensó que tal vez su historia ya no le pertenecía del todo. Tal vez era de todos los que necesitaban un recordatorio de que la dignidad no se mide en trajes ni en cuentas bancarias. Al volver a casa, el viejo entró con Marisol al cuarto humilde. Ella sacó los cuadernos y comenzó a dibujar. El olor de los tamales ya fríos todavía estaba en la mesa. Evaristo sacó el pañuelo, lo puso junto al dibujo de su nieta y pensó en lo que le había dicho Germán, que la memoria también era dignidad. En ese instante, escuchó un golpeteo en la puerta. Era Lucinda, la mujer del banco. Traía en las manos una pequeña bolsa de pan. «Se la mando, don Evaristo. Hoy me acordé de cómo compartíamos el almuerzo en la obra. No tengo mucho, pero quería traerle esto». El viejo la miró con gratitud. El olor a pan recién horneado se mezcló con la lavanda del pañuelo. Una combinación sencilla pero poderosa, alimento y memoria. Marisol sonrió. «Abuelo, ¿ve? La gente sí se acuerda de usted». Evaristo respiró hondo, conmovido. Tal vez la frase cruel del banco seguía siendo verdad, que sin la voz de un rico nada hubiera cambiado. Pero esa noche empezaba a ver algo distinto. La dignidad podía germinar en los gestos pequeños, en el pan compartido, en el recuerdo de quienes habían trabajado a su lado. Mientras cerraba la puerta, sintió que algo dentro de él se enderezaba, como un muro viejo que aún podía sostener. Y el pañuelo, con su aroma fiel, parecía decirle al oído que todavía quedaban días por construir. La noche cayó sobre Iztacalco con un silencio roto apenas por radios viejos y ladridos lejanos. Don Evaristo estaba sentado junto a la ventana, mirando las luces dispersas de la colonia. Marisol dormía ya, abrazada a sus cuadernos de dibujo. Sobre la mesa,
El pañuelo de Leonor reposaba abierto, desprendiendo todavía su tenue perfume de lavanda, como si vigilara la casa entera. El recuerdo de las palabras del joven empleado del banco lo seguía golpeando. Solo porque lo reconoció un rico le hicieron caso. Esa espina se clavaba hondo. Aunque Germán había mostrado respeto, aunque el trámite por fin avanzaba, la verdad era dura. La dignidad de un hombre pobre seguía dependiendo de que otro con poder interviniera. A la mañana siguiente, Germán cumplió su promesa y volvió a buscarlo. Esta vez llegó a la humilde casa de lámina y paredes descascaradas donde vivían Evaristo y Marisol. Los vecinos salieron a mirar, sorprendidos de ver un auto elegante estacionado en la calle estrecha. «Maestro», dijo Germán al entrar, inclinando la cabeza como quien pide permiso, «no quiero que esto quede solo en un favor aislado. Quiero que la colonia recuerde quién fue usted. Que los jóvenes sepan que antes de que hubiera plazas y edificios, hubo manos que los levantaron con sudor». Evaristo le ofreció un asiento, aunque apenas había una silla buena. El viejo apretó el pañuelo, aspiró la lavanda y respondió con calma, «Germán, yo no necesito homenajes. Lo que necesito es que mi nieta pueda estudiar, que no tenga que vender tamales toda su vida como yo. ¿Eso puede dármelo?». El millonario lo miró fijo. «Eso y más. Pero también quiero que entienda algo. La memoria de hombres como usted es la base de todo lo que soy. Yo puedo poner dinero, sí, pero lo que da sentido es lo que usted sembró». Ese día, Germán llevó a Evaristo y a Marisol a un evento público en el centro comunitario de la colonia. Había periodistas, vecinos y jóvenes estudiantes de secundaria. Nadie sabía aún qué iba a pasar. El olor a café y a pan dulce impregnaba el salón, mezclado con el bullicio de la multitud. Cuando subieron al pequeño estrado, Germán pidió silencio. «Hoy no vengo como empresario, vengo como aprendiz. Vengo a presentarles al hombre que me enseñó a levantar muros derechos y a vivir con dignidad. Don Evaristo, maestro de obra de esta colonia». El salón explotó en murmullos. Muchos se sorprendieron al ver al anciano de sandalias gastadas. Pero cuando Germán mostró la vieja foto de la obra, con el joven Villaseñor al lado del maestro, la gente guardó silencio reverente. Evaristo, con el pañuelo en la mano, sintió un temblor en la voz. No era hombre de discursos, pero las palabras brotaron despacio, como ladrillos puestos uno a uno. «Yo no soy más que un trabajador que hizo lo que debía. Levanté casas, escuelas, calles. Pero siempre dije que la plomada no miente. Y lo repito hoy, lo que está torcido tarde o temprano se cae. No dejen que la ciudad se les tuerza en el corazón. Pongan cada ladrillo de su vida con rectitud y con amor. Porque eso es lo único que queda». Un aplauso profundo, largo, lo envolvió. Algunos vecinos lloraban, otros se levantaron de pie. Marisol, emocionada, abrazó a su abuelo con fuerza. Ese fue el primer clímax, un reconocimiento público, inesperado, que devolvía al anciano una voz que creía perdida. Pero el segundo clímax llegó minutos después. Germán, con voz firme, anunció: «A partir de hoy, en honor a don Evaristo, se creará un programa de becas para jóvenes de Iztacalco que quieran estudiar oficios y construcción, porque la ciudad no puede vivir de memoria muerta, necesita seguir edificándose con manos dignas». El aplauso se redobló. Marisol miraba a su abuelo con lágrimas de orgullo. «Oye, abuelo, van a ayudar a otros como usted me ayudó a mí». Evaristo sintió que el peso de los años se aligeraba. No era solo su pensión, no era solo su historia, era la certeza de que su trabajo continuaría en nuevas manos. El olor de la lavanda parecía más intenso que nunca, como si Leonor estuviera allí, aplaudiendo también, con las manos llenas de harina y de amor. La emoción lo desbordó. Cerró los ojos un instante y susurró: «Gracias, Leo. Nuestra plomada sigue en pie». La mañana siguiente amaneció fresca en Iztacalco, con un cielo limpio después de la lluvia nocturna. Don Evaristo salió al patio con su taza de café ralo, escuchando el canto de unos pájaros en los cables y aspirando el perfume de lavanda que todavía guardaba en su pañuelo.
Ese olor, tan sencillo, se había convertido en su brújula. Lo acompañó en la obra, en el banco, en la fonda, y ahora parecía guiarlo en este nuevo tramo de vida. Marisol estaba sentada en el catre, dibujando con los colores nuevos que Germán le había regalado. Sonreía mientras mezclaba tonos, como si el mundo entero cupiera en sus hojas. «Mire, abuelo, estoy dibujando una casa con paredes fuertes, así como las que usted hacía». Él la observó con ternura. «Entonces haz la derecha, hija, que no se tuerza porque la plomada no miente». Días después, el dinero de la pensión llegó puntual a su cuenta. Por primera vez en meses, pudo pagar deudas pequeñas, comprar fruta fresca y llenar la despensa sin apuros. La sensación de alivio fue tan profunda que hasta el aire en su cuarto parecía más liviano. La colonia hablaba todavía de lo sucedido en el banco y en el centro comunitario. Los vecinos lo saludaban distinto, con respeto sincero. Incluso quienes antes lo miraban de reojo ahora le ofrecían asiento en la banqueta o le regalaban un pan. No era reverencia, era reconocimiento. Un domingo, Germán volvió al barrio. Esta vez no traía asistentes ni autos lujosos, solo una libreta en la mano. «Maestro, vengo a pedirle un favor, que me acompañe a iniciar las primeras becas. Quiero que los jóvenes lo vean, que escuchen de su boca lo que yo escuché hace 40 años». Evaristo dudó, pero Marisol lo animó. «Abuelo, tiene que ir. Usted siempre me dice que el conocimiento se comparte». En el acto, frente a decenas de muchachos, el viejo tomó el micrófono con manos temblorosas. El pañuelo descansaba sobre sus dedos. «Muchachos, yo soy solo un albañil viejo, pero lo que aprendí con la plomada me sirvió también para la vida. Lo que está chueco, tarde o temprano se cae. No se dejen torcer por la injusticia ni por el desprecio. Levanten su vida ladrillo por ladrillo con rectitud y amor. Eso los hará libres». Hubo un silencio profundo, seguido de un aplauso que parecía no terminar. Germán se inclinó a su lado, con lágrimas contenidas, y Marisol lo miraba como quien contempla a un héroe. Al regresar a casa, Evaristo abrió la ventana. El aire fresco trajo consigo el olor de las tortillas recién hechas de la vecina y al mismo tiempo el perfume tenue del pañuelo de Leonor. En ese instante, comprendió que el ciclo se había cerrado. Lo que comenzó con humillación había terminado con memoria, respeto y esperanza para los que venían detrás. Sonrió despacio, mirando a Marisol colorear en la mesa. «¿Ves, hija? La vida es como una construcción. Aunque los muros se desgasten, lo que está bien cimentado nunca se cae». Y mientras el sol iluminaba el pañuelo sobre la mesa, don Evaristo supo que, aunque los años lo encorvaran, su dignidad seguiría erguida como las paredes que levantó. Si esta historia tocó su corazón, cuéntenos su recuerdo en los comentarios. Gracias por acompañarnos. Su like y su suscripción nos ayudan a seguir contando historias con alma.